Sea bienvenido a su serie La Verdadera Biblia. En esta entrega trataremos la segunda carta de Pablo de Tarso a los Corintios. La segunda carta de Pablo a los Corintios tiene 13 capítulos. Fue escrita poco después de escribir su primera carta, cuando Pablo salió de Efeso para llegar a Macedonia por el año 57 de nuestra era. Tiene como finalidad la apologética del ministerio apostólico de Pablo. Una vez Pablo pudo observar el resultado e impacto de su primera epístola con la creación de nuevas comunidades cristianas, la segunda carta se dirige nuevamente a estos conversos, a los que trata con gran cariño, diciéndoles: vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones. Si bien hay pocas dudas entre los eruditos de que Pablo es el autor, hay desacuerdo sobre si esta epístola fue originalmente una carta o es algo compuesto de dos o más de las cartas de Pablo. Aunque el Nuevo Testamento contiene solo 2 cartas a la iglesia de Corinto, la evidencia proveída por las propias cartas es que escribió al menos 4 y la iglesia respondió al menos una vez. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 9 se refiere a una carta anterior, a veces llamada la carta de advertencia o la carta anterior. Esta carta tenía un lenguaje severo de parte de Pablo. También en 2 Corintios capítulo 2 versículo 3 y capítulo 7 versículo 8, Pablo se refiere a una anterior carta llamada la carta de lágrimas. La primera carta de Corintios no coincide con la descripción de tal carta de lágrimas, por lo que esta carta de lágrimas puede haber sido escrita entre el 1 Corintios y 2 Corintios. Adicionalmente, en 1 Corintios capítulo 7 versículo 1 declara que en esta carta Pablo estaba respondiendo a ciertas preguntas con respecto a las cuales la iglesia le había escrito. En fin, se dice que esta segunda carta de Corintios es una carta compuesta por fragmentos de por lo menos 2 de estas cartas mencionadas. Un tema recurrente que notarán en las cartas de Pablo es su constante autotitulación como apóstol. Pablo se abroga el derecho y autoridad para hablar por Jesús y la iglesia cristiana. ¿Por qué creen ustedes que Pablo siempre insiste al comienzo de sus cartas de que él es un apóstol de Cristo escribiendo a la iglesia? No solamente eso, sino que peor aún, él crea una nueva doctrina y filosofía con sus cartas y bajo este autoderecho tiene igual autoridad que los discípulos y sus cartas son de inspiración del Espíritu y deben ser leídas periódicamente a la congregación. Ningún autor del Nuevo Testamento, especialmente los escritores anónimos del Evangelio, nunca consideró siquiera por un momento que sus cartas serían compiladas en algún tipo de libro sagrado oficial y calificado de inspirado. Esto explica todas las controvertidas diferencias incompatibles entre los diversos manuscritos que aparecen en el Nuevo Testamento. Pablo nunca conoció a Jesús y se inventó su propia doctrina que no estaba de acuerdo con aquellos que al parecer escribieron libros basados en su estrecha asociación con Jesús. Pablo siempre ha tenido más peso que los otros en la iglesia, a pesar de que enseñó una doctrina diferente de lo que muchos creen que Jesús enseñó. Y esto es debido a que él reiteradamente le pidió a las iglesias que leyeran sus cartas donde él se autoproclamaba apóstol de Jesús y esta era su iglesia. Un ejemplo de esta doctrina diferente a la de Jesús se encuentra en el capítulo 4, versículo 4, donde Pablo viola uno de los preceptos principales de Jesús, que él vino a salvar los descarrilados, no los creyentes. Sin embargo, Pablo en este versículo insinúa que no se preocupen por los no creyentes, pues Dios lo quiere así para que sean condenados, muy diferente a lo que Cristo enseñaba. En el contenido de esta segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, se nota bien claro que Pablo se sintió atacado por esta comunidad. Es por eso que vuelve a referirse a sí mismo como apóstol de Cristo Jesús, agregando que esta vez es por la voluntad de Dios, añadiendo que el pueblo de Corinto debe tranquilizarse, puesto que no tendrán otra visita dolorosa como la anterior. Y lo que él le va a decir en esta carta no es para causar dolor, sino asegurarles el amor que tiene por ellos. La razón de esta reacción de parte de Pablo es que muchos corintianos desafiaron la autoridad de Pablo como apóstol, y Pablo compara el nivel de dificultad que ha tenido con esta ciudad en comparación con otras que le habían aceptado, tal como los Gálatas.
Él es criticado por la forma en que él habla y escribe y considera que a su defensa él utiliza esta forma debido a su enseñanza importante. Identifica la importancia de perdonar a los otros y menciona el nuevo acuerdo de Dios que proviene del Espíritu del Dios viviente y la importancia de ser una persona de Cristo y de dar generosamente al pueblo de Dios en Jerusalén. Y termina explicando su propia experiencia de cómo Dios cambió su vida. Entre los aspectos destacados está la sentencia incómoda que se repite en otras cartas, en la cual Pablo expresa claramente que Jesús regresaría dentro del transcurso de su vida. Sin embargo, ya han pasado 2000 años después de la muerte de Jesús y el hombre no regresa. Los cristianos hacen todo tipo de malabares mentales para disminuir la disonancia cognitiva de promover el mantra de que Cristo viene, sabiendo que la Biblia dice que debió de venir hace 2000 años y no lo hizo. La carta también tiene ciertas estupideces, como que aquellos que son salvados huelen bien a Dios, y el que Dios ciega a la gente para evitar que vean la verdad, afirmando que se debe caminar por la fe, no por la vista. Algo así como lo que Trump hace cuando dice que lo que ustedes ven y escuchan no es la verdad. En este caso, esta carta prácticamente insinúa que deberíamos caminar ciegos, confiando solo en la fe, y que no debemos mirar hacia dónde vamos. Sin embargo, afirma más luego que el Señor es quien promueve el terror. Y continúa diciendo cosas sin sentido como que Jesús estaba sin pecado, pero fue hecho en pecado. Esto hizo que los pecadores reales, nosotros, no quedáramos sin pecados. Pero si tú estás de este lado del río, de aquellos de los sin pecados, debes alejarte de los incrédulos, de los que no creen. No puedes casarte con ellos ni ser amigos de ellos. Los cristianos de hoy sacan de estos versos la justificación de su odio contra aquellos que no piensan ni creen lo mismo que ellos. En el capítulo 9, versículo 7, encontramos el verso favorito de los televangelistas y los pastores evangélicos que viven pidiendo dinero. En él dice, dar, no a regañadientes o de necesidad, porque Dios ama a un dador alegre. Pero esto no se refiere a que le dé dinero al pobre, se refiere a la generosidad con la iglesia y aquellos que la representan. Por último, está la prueba estúpida de saber si usted es un reprobado. Si usted sabe con certeza que Jesús está dentro de usted, entonces usted no es un reprobado. De lo contrario, sí lo es. Realmente no sabemos cómo es que esta gente se imagina sandeces como estas. Y he ahí la segunda carta de Pablo a los Corintios, documento utilizado para promover su grandeza e igualar su autoridad a los verdaderos discípulos de Jesús, Pedro y Santiago, también para procurarse las finanzas necesarias para su mantenimiento y el mantenimiento de su susodicho sagrado ministerio, y así dándole munición a los evangelistas de hoy para que expriman a la feligresía y hacerse millonarios. Si considera que el contenido de Jolulipa merece su apoyo, utilice los enlaces de la caja de descripción debajo para ayudarnos a través de Patreon o PayPal. Muchas gracias y hasta la próxima entrega.